Aquí tenemos el circuito 5.4-1 que nos está preguntando por el voltaje Thevenin y podemos ver que aquí no está cerrado. Eso quiere decir que este voltaje va a ser igual al voltaje de aquí, porque va a ir de la misma corriente y va a salir de la misma corriente. O sea, van a hacer lo mismo. Entonces lo podemos reescribir de esta manera. Voy a enumerar, voy a poner los nodos. Ok. Este va a ser el mismo y este va a ser el mismo nodo. Entonces este es el mismo y este es el mismo nodo, porque entra aquí la corriente, sale. Aquí ya tenemos este circuito donde tenemos dos resistencias y dos fuentes una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Y queremos saber el voltaje de aquí para sacar el voltaje de Thevenin. Entonces, aquí vamos a proponer una corriente que va a ir en esta dirección llamada I. Entonces, I entra, 3 entran. Entonces, o sea, por la ley de Kirchhoff de voltaje, de corriente, tiene que salir I más 3. Pasan por aquí, pasan por acá, y aquí entra I más 3. Puestas nuestras corrientes, vamos a proponer el sentido de la ley de Kirchhoff para aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, y va a ser el sentido horario. Entonces ya vamos a poder aplicarla. Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a tener que menos 12 más resistencia por corriente es igual al voltaje. Entonces 3 por I más 3 más 6I, 6 por I pues, es igual a 0. Entonces multiplicamos, es igual a menos 12 más 3i más 9 más 6i. Juntamos, es igual a 9i menos 3 igual a igual a 0. Entonces nuestra I va a ser igual a 3 novenos amperes, que es igual a 1/3 amperes. Entonces, o sea, vean, aquí ya tengo A, aquí ya tengo B. Aquí tenemos, todo esto va a ser nuestra B. Esto no va a ser toda nuestra A porque aquí hay una resistencia, pero estos dos son mi C, ABCD, digo ABC. Entonces, aquí pues tenemos el voltaje de C a B. El voltaje de C a B es igual a 1/3 por 6, ¿no? Y esto, o sea, el voltaje de C a B va a ser lo mismo que el voltaje de Thevenin, que es igual a lo que ya había dicho, 1/3 por 6, que es igual a 2 volts. Y esa es nuestra respuesta. Aquí vamos a redibujar el circuito. Es que lo tengamos redibujado, pues aquí queremos sacarle la corriente. Para sacar nuestra resistencia tenemos el voltaje. Nos damos cuenta que el voltaje, la corriente de aquí, la corriente que vamos a sacar de acá va a ser lo mismo que la corriente que pase para acá. El voltaje que existe aquí va a ser el mismo que el voltaje que exista acá, porque hay un cable en corto. Aquí vamos a sacar la corriente en corto.
Entonces queremos sacar nuestro voltaje de C a B porque va a ser el mismo. De C a B, que va a ser lo mismo de C a B, entre 3 ohms. Podemos apreciar que la resistencia de 6 está conectado también de C a B, y esta corriente también, y esta también, ¿no? Entonces tenemos, o sea, están unidos en paralelo. Entonces vamos a hacer 1 entre la suma de sus inversos. Es igual a 2 ohms. Entonces lo vamos a redibujar. Aquí 12 volts de mayor a menor potencial. 3 ohms. Aquí pasan 2 ohms. De C a B. 2. 3. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente. Hacemos la misma, o sea, proponemos la I, la corriente, en un sentido, hacemos la misma operación que hicimos aquí. Entonces, aquí proponemos que hay una corriente que la vamos a denominar I. Aquí sale I más 3. Entran I más 3. Y bueno, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces tenemos menos 12 más 3i más 9 más 2i, que es igual a 0. Entonces tenemos 5i menos 3 igual a 0, que es igual a i, es igual a 3/5 de ampere. Entonces el voltaje de C a B es igual a 3/5 por 2, que es igual a 6/3 volts. Son 6/5. Ya tenemos nuestro voltaje de C a B, que era lo que queríamos. Ahora el voltaje de C a B entre 3 ohms va a ser igual al voltaje, a la corriente en corto, ¿no? Entonces vamos a tener que la corriente en corto va a ser igual al voltaje de C a B, que es 6/5 entre 3, que es igual a 2/5 ampere. Entonces nuestra corriente en corto es igual a esto. Y lo único que nos hace falta es sacar la resistencia de Thevenin, que es la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje de Thevenin, que va a ser 2 volts entre la corriente 2/5, que es igual a 5. Dibujamos el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entonces es 2 volts con 5 ohms, y ese es el voltaje. Bueno, ese es nuestro circuito equivalente de Thevenin. Ahora la corriente, 2/5 ampere. Una resistencia en paralelo. De 5 ohms. Y listo.